Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was Solo era cuestión de tiempo para que las densas tinieblas del maligno envolviera a este sumo pontífice de los misterios del paganismo. El espíritu del maligno ha inspirado al Papa Francisco para blasfemar en contra del Dios Todopoderoso y de su Cristo. Abróchense sus cinturones, no tomen líquido, porque esto que van a oír les va a remover todas las vísceras, sobre todo en aquellos que aman la verdad de Dios y que han decidido no darle la gloria a nadie más que no sea al Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo. Escuchen las tremendas blasfemias de la Enciclopedia Católica Pronta en su artículo papal en su página 26. El Papa es el único solo soberano de los fieles. El Papa es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ostenta una triple corona como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque Él es el único legítimamente santo. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es el supremo Dios en la tierra. Que el Papa es el supremo Dios en la tierra, dice la Enciclopedia Católica Pronta en su artículo papal. Pero qué blasfemia maligna, qué blasfemia diabólica. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo y la sangre de Cristo condene toda blasfemia satánica. Leo Apocalipsis capítulo 13, 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La característica que tiene y tendrá la gran bestia apocalíptica, el anticristo, es que va a blasfemar en contra del Dios Todopoderoso. Va a blasfemar en contra de su Cristo.
El deseo del diablo, a través de los siglos, ha sido demandar adoración de los hombres, desviar la adoración que solamente es para Dios, para que el hombre se la dé a otra cosa que no sea Dios. Isaías capítulo 14, algunos versos hablan de Satán. Hablan del deseo de Satán de ser adorado y ser semejante a Dios. Dice: subiré al cielo, en los recesos del norte pondré mi trono, y seré semejante al Altísimo, dijo Satán. Mas Dios responde: mas tú derribado eres como tronco abominable. Los reyes de la tierra yacen con gloria, mas tú serás como un vástago abominable. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Ese es Satanás, el que todo el tiempo ha querido tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde. La adoración que solamente a Dios le corresponde. Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como Dios para engañar a los incautos, para demandar adoración de aquellos que no aman la verdad del Evangelio. Que el sacrificio en la cruz del Calvario fue un fracaso, dice el Papa Bergoglio. ¡Qué increíble blasfemia! ¡Qué malignidad de palabras! Eso me hace recordar la escritura en el libro de Mateo capítulo 16 y verso 21 al 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor Jesucristo comenzó a hablar con los discípulos de su muerte, del propósito mesiánico de su vida. Él venía para ir al Calvario. Él venía como el Cordero Pascual. Él venía como el último sacrificio. Él venía a cumplir un destino, una comisión dada por su Padre: ir a la cruz del Calvario y terminar con la maldición del infierno, terminar con los demonios, terminar con el diablo y comprar tu redención y mi redención, ofreciendo hasta la última gota de su sangre. Cuando Él estuvo en la tierra, Él venció al diablo, Él venció a los demonios,
Él venció al mundo, Él se venció a sí mismo porque estaba en una humanidad y se sujetó a su Padre. Y cada paso de obediencia que daba era un nivel de santidad que Él subía. Su camino se fue haciendo más estrecho y se fue haciendo como un embudo hasta que solo delante de Él quedó la cruz del Calvario. Él miraba la cruz, pero la cruz se hacía transparente para Él, porque detrás de la cruz estaba la gloria de Dios. Detrás de la cruz, después de la cruz, estaba la redención del hombre. Después de la cruz, tu nombre y mi nombre iban a ser escritos con sangre en el libro de la vida del Cordero. Hebreos capítulo 12. Leo esta poderosa escritura. Puesto los ojos en Jesús, escuchen amigos católicos y cristianos, y el mundo entero. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Fue un fracaso la cruz. Fue un fracaso el que en la cruz comprara tu redención, amigo mío, y mi redención. Fue un fracaso que Él cumpliera la orden del Padre en la cruz. Fue un fracaso que en la cruz triunfara sobre las potestades de las tinieblas y los exhibiera públicamente. Fue un fracaso que después de la cruz se sentara a la diestra del Padre. Es cierto que en el momento crucial de su vida, sus manos temblaban en aquella hora toda suficiente, en la tristeza, en la soledad, en el Getsemaní, donde Él tuvo que hacer una decisión. ¿Ir a la cruz o no ir a la cruz? ¿Qué hubiera preferido usted, amigo católico? ¿Qué hubiera preferido usted, amigo cristiano? ¿Que Él no fuera a la cruz? Sus manos estaban temblando. Su sudor se separó de su sangre. Y la Biblia dice que gruesas gotas de sangre caían de su frente cuando Él estaba haciendo la decisión de ir a la cruz o no ir a la cruz. Él pudo decir: Padre, si te es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Y sé que tu deseo es que yo vaya a la cruz a pagar la deuda que el hombre tiene contigo. Es necesario esa cruz, ese sacrificio cruento, para poder comprar a aquellos que están extraviados y perdidos. La voluntad del Padre fue llevarlo a la cruz. Yo sé que en el tiempo, cuando Él estaba tomando la decisión, era la hora de las tinieblas. Tomo el libro de Lucas, capítulo 22 y verso 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, le dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En aquel tiempo, cuando Él iba a la cruz, millones de demonios estaban por todos lados. Era la hora de la oscuridad de las tinieblas.
El libro de los Salmos lo ilustra muy bien cuando él dijo: perros me han rodeado y cuadrilla de malignos. 6 horas angustiado en aquella cruz. La turba enloquecida, la turba ungida por el diablo, le gritaba: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero él no se bajó. No se bajó. Ojalá estas palabras influyeran en ti, amigo católico y amigo cristiano, en lo más profundo de tu alma y de tu corazón. Él no se bajó por ti y por mí. Angustiado y afligido en esa cruz, no se bajó porque tenía que cumplir la redención de tu alma. Cuando él murió, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el lugar santísimo quedó descubierto. En aquel tiempo, antes de su cruz, entrar al lugar santísimo significaba la muerte, y ahora quedarse fuera del lugar santísimo significa la muerte. Pero podemos llegar a través de la sangre de su cruz. Cuando él resucitó, Mateo capítulo 28 lo dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús no se quedó en la cruz, querido amigo Bergoglio. Jesús no está colgado en un báculo crucificado. Jesús está vivo. Jesús fue a la cruz a pagar una deuda infinita, ofreciendo su sangre bendita. Él está vivo. Está tocando tu puerta. Y la única manera de que Él entre es que tú le abras por dentro. Ya no corras más. Ya no huyas más. El hombre no dará cuenta por tus pecados. El hombre no dará cuenta por ti en el día final. Abraza a Cristo. Adora solamente al Padre y a Cristo, y serás bienaventurado. Que Dios bendiga tu vida.